como acostumbramos los lunes, dar rueda de prensa para tratar temas de interés nacional y interés de nuestro estado. Y bueno, a todo mundo recomendarle que se cuiden del COVID. Hay demasiado contagio, es muy contagioso esta nueva variedad del COVID. Lo bueno es que no es tan grave, así que ahí se compensa y ojalá esto nos ayude a ir teniendo más inmunidad a la mayoría de la población de México. Y bueno, mientras para el presidente lo más importante es su revocación de mandato y el pleito que trae con el INE, a nivel nacional, nuestro país está sufriendo una de las inflaciones, subida de precios más fuerte que se haya sufrido en los últimos 20 años. Y es cierto, la pandemia influye en este aumento de precios, pero también influye que la gasolina nunca bajó a partir de que llegó el presidente y sigue subiendo la gasolina cada determinado tiempo. Eso pues obviamente impacta también al índice de precios. El gas, que es otro producto básico, ha subido mucho de precio, impacta al índice de precios. La luz, que también la produce el gobierno, también ha subido de precio. Bueno, pues entonces todo, que los precios de todos los productos estén subiendo en nuestro país. Y bueno, ¿qué pasa cuando suben los precios? Bueno, pues que el salario no alcanza, que ya ni los programas sociales ayudan porque la inflación, el poder adquisitivo de la gente. Así que necesita el gobierno hacer cambios en su política económica para poder impulsar la economía de nuestro país y empezar también a frenar la inflación, porque si no, si se nos sigue disparando la inflación, de nada sirve los avances que supuestamente se habían tenido en la economía, como se comenta de manera frecuente. Miren, la pobreza, hemos llegado ya a 55.7 millones de pobres en el país. Es como el 40-45% de la población que está en pobreza. Ha crecido un 6% el nivel de pobres. 3.8 millones de personas se sumaron a la pobreza en este tiempo. Y en pobreza extrema también se incrementó la pobreza extrema, subió a 10.8 millones, 2.100 millones de personas, o sea, 2.100.000 personas se han sumado a la pobreza extrema y gente con ingresos muy bajos también está en un nivel del 22%, 21.9 millones de personas con ingresos muy bajos. Entonces, la verdad es que no se ve que la población de México esté mejorando, máxime que la pobreza se está incrementando en todo el país y que lo de los índices de precios afecta muchísimo esto, afecta el que no haya empleos, que es algo que el gobierno tiene que impulsar, los empleos, ayudar a las empresas, no utilizar el dinero público para seguir teniendo votos, no, se tiene que actuar como estadista y realmente impulsar nuestra economía hacia los próximos años, si no, México seguirá sin crecer. Tenemos que generar confianza a los inversionistas, a los capitales, sean nacionales o sean extranjeros. Tantos cambios en las leyes y que no se respetan contratos, bueno, pues esto ocasiona que la gente no tenga certidumbre de venir a invertir a México y que se le vaya a respetar esa inversión. Así que estamos en un problema serio económico, precios al alza, los principales insumos que genera el gobierno, que dicen que qué bueno que es de los mexicanos, pero gasolina cara, gas caro, luz cara. Bueno, entonces, qué bueno que sea de los mexicanos, pero nos lo están dando muy caro. Así que no tenemos un beneficio mejor porque sean de nuestro país estas empresas. Así que en esto se tiene que poner mucha atención. El Producto Interno Bruto, aunque vaya a crecer un 5% este año, de todas maneras el año, aunque vaya a crecer en el 2021, aclarando,
un 5%, de todas maneras en el 2020 nos caímos 8%, así que seguimos en una desventaja y nos vamos a poder recuperar, según lo que estimo yo, hasta el 2023, que vamos a tener un nivel de producción similar al 2018 cuando entró López Obrador, o sea que no vamos a haber avanzado prácticamente en 5 años. Espero equivocarme, pero a cómo van las tendencias y la falta de confianza de los inversores, que podamos crecer a mayor velocidad. Tendrá el gobierno que ponerle mucha atención, que se deje a un lado los pleitos con el INE. A nadie le importa ese pleito, le importa la revocación de mandato solo al presidente, a que la economía del país mejore. Eso es el mejor puede hacer el gobierno, o una de tantas, porque según el presidente dice que vamos muy bien, que ha cumplido con el 99%, pero en esto de la economía no ha mejorado la economía, no bajó los precios del gas, de la gasolina, de la luz. Y además hay otro tema muy grave, que es la inseguridad pública. Como todos saben, han seguido apareciendo muchos cadáveres en varios estados del país y preocupa porque ya llevamos 104,000,000,000 de personas muertas durante estos 3 años del presidente López Obrador, y para comparar, pues es el doble de lo que pasó con Peña Nieto, casi el triple de lo que pasó con Calderón. Entonces, en vez de que se esté atenuando la inseguridad, en vez de que estemos mejorando, dándole más tranquilidad a nuestro pueblo, las cosas están empeorando. Es otro de los puntos que se tiene que poner muchísima atención, porque cuando se era candidato decían que la regaban todos los presidentes anteriores, pero ahora que están en el poder, ahora se nos está poniendo peor la cuestión de la inseguridad. Así que es otra de las fallas. Y es que cuando decimos que el gobierno falla, pues imagínense, si ya hoy tenemos 55,7 millones de pobres, ¿a cuánta gente está afectando que no se esté mejorando la economía? Que la pobreza extrema esté aumentando, pues 2,100,000 más en pobreza extrema. En fin, se le está fallando a muchísima gente. Así que lo que el gobierno necesita hacer es, el mejor programa social que puede existir es el empleo. Tienen que fomentar a las empresas su actividad, que fomentar que haya nuevos empresarios sumados a la actividad económica para que nuestro país levante y haya la oportunidad de un empleo digno, un empleo que le pueda dar mayores satisfacciones a los trabajadores. Y con el tema que también está fallando mucho es esto de la inseguridad. Hay este incremento de personas muertas y que lo único que se justifican es que se dedican a la delincuencia organizada. Bueno, eso no es ningún pretexto, ni ningún argumento, ni nada. Eh, Nos ofrecieron que con los abrazos y no balazos iba a bajar la inseguridad, y bueno, ya vemos que no está funcionando absolutamente esa estrategia, así que tienen que cambiarla, porque finalmente lo que está muriendo es pura chamacada, jóvenes, que ¿por qué están metidos en la delincuencia organizada? Pues porque no hay, porque los programas sociales no están sirviendo como debería ser según lo planeado. Entonces, muchos jóvenes son contratados por la delincuencia y son los que están muriendo y son los hijos de familias mexicanas. Entonces, no se puede excusar el gobierno con que porque se dedican a la delincuencia, es que si no tienen otra oportunidad y los que los contratan son los de la delincuencia, bueno, pues la gente buscará el empleo donde hay. Así que está fallando la estrategia del gobierno en este sentido. Acuérdense que con Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, que con eso iban a desviar a la gente a que se dedicara a actividades lícitas, pero pues si está aumentando la delincuencia y el número de muertos, significa que no está funcionando esta situación. Esto es de lo que me parece más importante. Cuidar la eficiencia de las empresas del gobierno, no de los mexicanos, para que puedan bajar los costos realmente de los energéticos como la gasolina, el gas y la luz. Y la inseguridad, que hay que ponerle atención. Hace 2 años, 2 años y medio, se le autorizó la Guardia Nacional, 2 años, la Guardia Nacional, que con eso se iba a combatir la delincuencia. Bueno, pues hasta el momento no vemos que los resultados
sean los ofrecidos por el gobierno. Bien, pues vamos al caso de Tabasco. En Tabasco, bueno, el contagio se ha desatado terriblemente también del COVID. Toda la chamacada ha salido contagiada y ellos están contagiando a los adultos también, así que se está viviendo un momento difícil en Tabasco, aunque tal esta enfermedad en este momento no es tan letal como antes. Bueno, hay que seguirse cuidando todos para no faltar al trabajo y no obligar a que se cierren los negocios, porque esto sería un segundo error delicado. Cuidarse del COVID. Y bueno, he recibido mensajes de personas que ya nos están mandando hasta la copia de su recibo de luz. El gobierno actual ofreció que ya en este nuevo recibo iban a venir corregidos los recibos anteriores, que estaban muy altos, que habían subido 200, 300%, y que en el nuevo recibo pues ya iba a venir bien también el cobro de la luz, pero los recibos están llegando exactamente igual, eso es lo que nos comenta la gente, así que esto es una burla a la ciudadanía, de nada sirve que nos publiquen en medios de comunicación que ya se llegó a un arreglo con Comisión Federal cuando los recibos están diciéndonos que eso del arreglo que hizo el gobernador actual con Comisión Federal, pues no sirvió para nada. Nadie hizo caso de ese acuerdo y los recibos están llegando exactamente igual. Así que ni hay tarifa única, ni están metiéndole dinero de subsidio a la luz, están abusando de los ciudadanos tabasqueños, así que, y además les están cortando la luz a la gente que no paga, o sea, no tienen respeto, por no decir otra palabra, no tienen. Yo le pediría a los ciudadanos que no paguen hasta que los recibos no vengan correctamente a como se ofreció por parte del gobierno y Comisión Federal de Electricidad. Si lo pagan, bueno, pues ya es un dinero perdido y estás avalando una tranza, estás avalando un abuso por parte de Comisión Federal de Electricidad y no estamos para eso. Y un tema que tiene que ver con la inseguridad. Hay en el municipio de Cárdenas, Tabasco, muchas personas indignadas. Yo me sumo a esta indignación porque, aparte de toda la delincuencia que hay, en la semana pasada asesinaron cobardemente a un compañero del PRD, un activista político de nombre José Guadalupe Carrera Reyes, que era homosexual, era más conocido como Dayana, pero el que sea homosexual no es justificación para que sea asesinado de la forma tan cobarde como fue asesinado, y exigimos al gobierno que se investigue a fondo y que se llegue con los culpables de este cobarde asesinato. Dicen que fue un asalto, pero la verdad es que pues masacraron a esta persona, a este compañero, no se vale. Nos sumamos como perredistas a la indignación, pero además, dejen ustedes lo perredista. Como ciudadanos no podemos seguir viendo cómo asesinan personas en nuestro estado y que todo mundo se haga como que no pasa nada. A veces hay más indignación porque le hacen daño a un perrito, a un gatito, y matan personas y nadie se altera. Entonces, ¿qué nos está pasando en Tabasco? Hay que poner mucha atención. El compañero, bueno, Dayana, era un activista del PRD, era un agente de trabajo, un agente respetable, no debió haber sufrido esta muerte. Así que exigimos al gobierno que se aclare la muerte de nuestro compañero José Guadalupe Carrera Reyes Dayana, así era conocido. Bueno, pues esto es lo que consideramos más importante. Como ustedes ven, tanto a nivel nacional como a nivel local, la economía es un tema medular. Quiero decirles que en Tabasco ya llevamos 2, 3 meses con el más alto índice de desempleo, lo cual indica que la economía está mal en nuestro estado, que no es cierto que la refinería
que el Tren Maya, no sé cuántas marihuanadas más han dicho que eso iba a salvar a Tabasco y que nos iba a reimpulsar. Bueno, los indicadores nos están diciendo, indicadores oficiales, nos están diciendo que no es cierto. Que si bien en algún municipio puede generar algún impacto positivo en la economía, en los 16 municipios restantes, 2.300.000 habitantes restantes que somos de los 2.400.000, nada estamos viendo de positivo en nuestra economía. Así que el gobernador, ya empezó el nuevo año, gobernador Merino, hay que ponerse las pilas porque hay mucho por hacer para sacar adelante a nuestro estado. Me da mucho gusto saludarles desde Tabasco y si hay preguntas, si no hay preguntas, no hay preguntas, entonces, bueno, sí, aquí hay. Estás hablando del COVID. ¿Tú haces un llamado para que no se llegue a un semáforo amarillo y cierre negocios? La actividad económica nos puede perjudicar. ¿Cuál tiene este llamado para evitar esta situación tanto a las autoridades como a los ciudadanos? Primero que nada, los ciudadanos que nos cuidemos. Todos tenemos que actuar. Es lo primero, nosotros somos los que nos estamos contagiando. Y el gobierno que ponga también más atención para evitar que en los lugares públicos haya tanta concentración y que se cuide muchísimo el uso del cubrebocas, la limpieza de las manos, que hay mucho negocio que sí lo cuida, pero hay muchos que no, que vean el transporte público que no vaya saturado, que es otro problema, que ahí se contagia mucho las personas. Y bueno, valiera la pena que toda la ciudadanía cheque si vale la pena hacer reuniones. Quiero decirles que mi familia, una hermana se fue a México, regresó y en la cena de Navidad nos contagió como a 6, 7 familiares, así que imagínense, ¿qué debemos hacer todos? Bueno, pues cuidarnos, porque pasa, porque por una persona que no se cuida afecta a muchísimos más, así que eso está pasando en todo el estado y más en Villahermosa, así que hay que cuidarse muchísimo. Todos somos responsables, los ciudadanos, primero que nada. ¿Cómo nos afectaría si nos llegan a... Bueno, y si cierran los negocios, bueno, pues lo que va a pasar es que la gente se va a quedar sin ingresos, la economía se nos va a caer aún más. Bueno, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar de esta forma? No nos conviene a todos, no nos conviene que se detenga la economía, necesitamos seguir trabajando, necesitamos ver que siga creciendo, que se sigan generando empleos. Ya les dije que las cifras en Tabasco están muy mal, bueno, si cerramos va a ser peor. Así que todos ayudar a que Tabasco siga adelante. Bien, muchas gracias. Desde Tabasco, saludos a todo el mundo. Quien nos dará un mensaje inicial y posteriormente arrancamos con el listado de preguntas que nos han hecho llegar. Bastante, senadora, por cierto. Entonces, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos este lunes a esta contramañanera. A quienes nos acompañan de los medios de comunicación, muchísimas gracias. Y a quienes nos siguen de las redes sociales, muchísimas gracias también por este espacio de su tiempo. Bienvenidos a la contramañanera. Los contagios por Omicron están acercando a México a sus máximos históricos. Mientras tanto, los gobiernos de Morena siguen pasivos ante esta nueva ola. Por ejemplo, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay investigación científica de las Secretarías de Salud Federal y local que respaldan su decisión de no cambiar el semáforo epidemiológico en esta capital. Si la investigación científica se refiere a recetar Vaporub a personas contagiadas, pues es una muestra más de la incapacidad de la 4T para atender esta pandemia. Hoy, oficialmente en el país hay más de 300,000 familias en luto y más de 4 millones de personas se han contagiado de COVID desde marzo de 2020. Además, pues sin lugar a dudas, este sábado hemos tenido, yo diría, uno de los días históricamente más complicados. Este sábado tuvimos la cifra más alta de contagios en toda la pandemia. A lo largo de toda la historia de la pandemia, este sábado tuvo digamos, el pico más alto, 30,671 contagios, cifra que supera
los 28,000 casos registrados en el 18 de agosto del año pasado. La Ciudad de México es la primera entidad con el mayor número de contagios y el segundo lugar con más defunciones, por lo que es una irresponsabilidad de la señora Sheinbaum no cambiar las medidas sanitarias y criticar las acciones de las alcaldías de oposición que pues están buscando tratar, por supuesto, de salir adelante pese a las malas decisiones del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. Mientras en otros países los niños regresan a clases vacunados, aquí seguimos sin segundas dosis para millones de personas y sin la primera dosis para más de 20 millones de niños menores de 14 años. Muchos mexicanos anhelaban esta semana pues para que se tuviera ya acceso a las vacunas para menores de 15 años. Lamentablemente no es así. Y desde aquí exigimos al gobierno federal para que se implementen vacunas ya para los menores de 15 años. Hoy el presidente de la República amaneció ronco. Sin embargo, se le vio sin cubrebocas durante la conferencia mañanera. De ese nivel es la irresponsabilidad del gobierno. El mensaje que se emite desde Palacio Nacional, así, ronco y sin cubrebocas, es confuso y es mortal. Apenas el viernes decía que pues no se realizaría ninguna prueba, pese a que recordaron, estuvo con la secretaria de Economía. ¿Cuántas personas se habrán contagiado así si este problema, digamos, de estar con personas contagiadas y no guardar la distancia y la cuarentena requerida? Este mensaje desde el gobierno es muy lamentable. Ante esta cuarta ola de contagios, urge que las autoridades dejen de engañar a la población y no la expongan a este letal virus. La falsa narrativa de que desde el gobierno pues se hace esta narrativa muy lamentable y engañosa del gobierno va a cobrar muchas vidas más de las que ya ha cobrado. Sin duda hoy seguimos en una emergencia sanitaria. Lo que pedimos los ciudadanos no es cerrar la economía, como lo ha dicho la jefa de gobierno, sino que se tomen medidas eficientes, se otorguen apoyos reales y se hagan pruebas, se apliquen vacunas. Como lo ha dicho las instituciones de salud a nivel internacional, la OMS, es muy claro, pruebas, pruebas y más pruebas, es lo que urge en este país. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Gracias a usted, senadora. Arrancamos con Silvia Arellano, quien sobre este tema le pregunta. Ante el aumento de casos por COVID-19 y contagios de senadores y trabajadores del Senado, ¿qué medidas se deben adoptar en el mismo? Ya que se ha bajado la guardia en las medidas sanitarias que se venían implementando. ¿Haría un llamado a los legisladores para trabajar a distancia y así evitar los contagios en oficinas? Bueno, yo haría un llamado al Congreso mexicano, al Senado de la República y al mismo gobierno federal. Es necesario proteger la salud de los colaboradores en el gobierno y por supuesto que quienes tengan la posibilidad de hacer su trabajo a distancia, es necesario que haya sensatez en el gobierno, que haya sensatez en el Congreso, en la Cámara de Senadores, porque si las personas pueden hacer su trabajo a distancia, lo mejor, lo más oportuno, lo que, digamos, se torna humano en un pico tan alto como este momento estamos viviendo de contagios, lo más humano es que puedan estar haciendo trabajo desde casa. Ahí es necesario pues recordar que en este momento el nivel de contagio es mucho más alto. Entonces, pues es indispensable decirle a las autoridades, no arriesguen la vida de los trabajadores de las instituciones. Si es posible que lleven su trabajo en casa, es lo más racional, lo más humano y además, digamos, procurando la salud de todos, no solamente de los colaboradores, sino de sus familias, de sus vecinos, de la gente que tiene que
viajar en transporte público. Si hay condiciones para que hagan su trabajo en casa, hacemos un llamado aquí para que, por supuesto, se haga desde casa ese trabajo. El reglamentillo aprobado para esta etapa de pandemia permite que las sesiones sean híbridas, sean a distancia o sean presenciales. Ojalá y haya sensatez y se pueda valorar que si es necesario, si es indispensable, las sesiones se puedan hacer de manera híbrida, prioritariamente para quienes quienes tengan que digamos, subirse a un avión o poder incluso estar contagiando en el trayecto, pues que mejor puedan estar en su casa trabajando a distancia, incluyendo a los legisladores. Muchas gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, quisiera conocer su opinión sobre la información de que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión en contra de García Luna, el Chapo Guzmán, Cárdenas Palomino y otros 4 funcionarios de la desaparecida Policía Federal por el asunto de Rápido y Furioso, al introducir más de 2,000 armas al país de manera ilegal, beneficiando a los grupos criminales, y todo indica que también quiere acusar al expresidente Felipe Calderón por haber solapado esta acción. Bueno, hay una premisa y es que se tiene que investigar a cualquier persona si hay digamos, hay un indicio de un ilícito, a cualquier persona de cualquier partido político. Lo que también es que se hace necesario dejar claro aquí es que no puede haber persecuciones políticas. Una cosa es, por supuesto, una investigación eficiente, una investigación objetiva, una investigación transparente, una investigación oportuna, y otra cosa muy distinta es persecuciones políticas. A mí me parece que, y lo he dicho en muchas ocasiones, que es necesario investigar cuando haya indicios de un posible delito y, por supuesto, pues que se investigue y se sancione a quien se tenga que sancionar, incluyendo a la gente de este gobierno. Gracias, senadora. Karina Aguilar le hace 2 preguntas. La primera, ¿cuál es su opinión sobre el presunto vínculo entre Eric Cisneros, secretario general de Gobierno de Veracruz, con el cártel de Sinaloa? ¿Esto se debe investigar? ¿El PAN podría presentar una denuncia formal ante la Fiscalía o quedará solo en la denuncia pública? Bueno, hemos visto ya estos videos que se han viralizado en las redes sociales y me parece que es necesario que el propio gobierno del estado dé información a propósito de una investigación objetiva. Estar solapando, ser cómplices de algún servidor público de alto rango sería una vergüenza. Dijeron que iban a ser distintos, dijeron que iban a ser distinguibles y bueno, pues ahora pareciera que en Morena son peor que lo que criticaban. La segunda de Karina Aguilar dice, ante las secuelas que genera el COVID-19, el evitar prevenir la enfermedad por parte del gobierno puede ser más costoso para la salud pública ante los tratamientos que se deben dar a los que ya tuvieron la enfermedad. Bueno, sin duda, ¿no? El tema es un tema histórico, es un tema mundial. Lo que se tiene que hacer es prevenir. Justo por ello es que se requieren más pruebas. Es increíble lo que está pasando en este país. Tengo el testimonio de una persona que me ha dicho estuvo 7 horas porque su esposo está contagiado de COVID. Se fue a hacer una prueba, llegó a las 4:30 de la mañana a hacerse una prueba. Al IMSS estuvo 7 horas. Solamente dieron 120 pruebas. Es increíble ante esta realidad que no haya pruebas y que el gobierno parezca que ya tiró la toalla, ¿no? Hay claramente una falta de pruebas en medio de esta 4ª ola, en medio de esta pandemia, pero el gobierno lastimosamente tiene otras prioridades. No tiene dinero para invertir en pruebas y saber si los mexicanos estamos o no contagiados. Tiene dinero para continuar con sus obras irresponsables como esta vergüenza del aeropuerto. Muy lamentable, pero efectivamente la prevención tendría que ser la prioridad. Senadora Karina Aguilar me insiste o me pide preguntarle si el PAN estaría podría presentar alguna denuncia por el tema de Veracruz del secretario general. Bueno, por supuesto que cualquiera podría hacerlo en términos estructurales. Karina, si me permites, déjame verificar qué está pasando con el
digamos, con el partido en el estado, si alguien ya incluso presentó alguna denuncia y por supuesto que te lo informo en el transcurso del día. Será indispensable. Si no hay una denuncia, de cualquier manera, digamos, es un delito que se tendría que perseguir de oficio. La autoridad está obligada a informar sobre esto que se hizo público. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos. Senadora, tengo 3 preguntas, te las voy a hacer una por una. Primero, esta violencia que está dando en Zacatecas, en Veracruz, incluso ahora en Morelos, pues ya parece ser que entre el coronavirus, ahora el Omicron y esta violencia, pues ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y entonces, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Y luego el presidente diciendo que pues ya están disminuyendo los delitos, entonces ¿a quién le creemos? ¿Y qué va a pasar? Incluso ya hay datos de que basaron muertes cuando le declaró la guerra al narcotráfico. Entonces, ¿ya estamos hablando del narcotráfico, senadora? Bueno, déjame decirte, Félix, que efectivamente los datos son claros. Yo lo subiré, por cierto, mañana a mis redes sociales. Hoy lunes, comunicaré la contramañanera y mañana hemos hecho una gráfica este fin de semana de cómo la diferencia entre el gobierno del presidente Calderón y el gobierno del presidente, digamos, el presidente actual en términos de inseguridad es más del doble. A propósito de los homicidios dolosos, o sea, las carpetas de investigación abiertas digamos, no son otros datos, no son datos que tengan que ver con una encuesta, no, son datos del número de carpetas de investigación, comparando las del presidente Calderón con las del presidente López Obrador. Ahora, en este momento, hay más del doble en un mismo periodo, digamos, en los primeros 3 años. Es evidente que este gobierno está secuestrado por la delincuencia, es evidente que se han cruzado de brazos ante esta realidad, es evidente que hay pactos de impunidad municipales y estatales. Es increíble lo que está pasando en Veracruz. 2 tragedias, 2 masacres en una semana. Pareciera que no hay Estado de Derecho, no hay autoridades, no hay seguridad. Es algo pues muy lamentable y evidentemente hay una premisa muy lastimosa en todo esto, y es que no hay estrategia de seguridad. Abrazos, no balazos, no es una estrategia. Es una vergüenza y es una frase simplona del gobierno federal. Oiga, senadora, y ahí precisamente una precisión, en Zacatecas les dejan la camioneta en el árbol de Navidad y el gobernador sale a decir que nos encomendemos a Dios, entonces ya nos empezaremos a rezar, senador. Bueno, pues sin duda para quienes somos creyentes, dicen que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? O sea, que para eso se pagan impuestos, no solamente para rezar, sino para que haya una autoridad eficiente, no corrupta, y una autoridad que dé resultados a la gente. Lastimosamente en este gobierno, pues pareciera que no hay ni resultados ni inteligencia. Lo que sí hay es mucho populismo y mucha palabrería barata. Senadora, la otra pregunta, en otro tema, en diputados han hecho una propuesta como para que reduzcan las casillas para la revocación de mandato. ¿Qué sería la solución para llevar a cabo la revocación de mandato? Quizás no se están metiendo con la autonomía del INE, que tenga que hacer su trabajo como lo deba de hacer, con las que sean necesarias. Bueno, a ver, es muy claro. Hoy, en este momento, hoy, la ley establece que la revocación de mandato se tendría que hacer conforme a la elección anterior. Si hay alguna otra modificación en el camino, habríamos de esperar digamos, a analizarla. Pero la realidad es que hoy el INE no tiene los recursos suficientes para cumplir la ley por algo muy elemental. Morena se encargó durante 2,000 ocasiones en el presupuesto de decirle no a los proyectos, a las propuestas de la oposición, entre ellas esta necesidad de que hubiera más recursos para el INE. Es evidente que el gobierno federal quiere desprestigiar a una institución
que se ha ganado su prestigio a base de muchos años, a base de mucho esfuerzo, con la ayuda de la ciudadanía, todos las miles, cientos de miles de personas que van, se capacitan, están en una jornada electoral, son funcionarios de casilla y acompañan la democracia en este país. Todo ese esfuerzo ha sido un esfuerzo de décadas. Qué lamentable que este gobierno esté obsesionado por destruir algo que hemos construido todos los mexicanos, no solamente los políticos, no solamente los partidos políticos, sino los mexicanos. Bueno, les voy a contar, yo tuve la posibilidad de ser capacitadora electoral hace 25 años en lo que antes era el IFE, y es impresionante porque el IFE o el ahora INE no podría existir sin todo el acompañamiento ciudadano. Las elecciones se viven, se llevan a cabo, se materializan gracias a la ciudadanía que toma la decisión de ir un día y estar ahí a veces hasta la madrugada contando los votos. Pero pareciera que a López Obrador eso pues, le molesta, ¿no? Porque pues se ve que quiere regresar a los 80s, él quiere regresar incluso a calificar las elecciones, ya ni siquiera en el colegio electoral, seguramente las quiere calificar incluso hasta en gobernación. Muy lamentable. ¿Alguna más, Félix, o puedo avanzar? Finalmente, el tercer tema, un informe acerca de la... Sí, otra pregunta tengo, Sergio. Adelante. Senadora, se dio un informe sobre la línea 2 del metro y se dice que se colocaron solamente el 65% de los pernos, pero bueno, sí son responsables de ese accidente donde 26 personas, senadora. No, me parece terrible. La tragedia de la línea 12 es un ejemplo lastimosamente emblemático para este gobierno. Es una demuestra de corrupción, de negligencia y de impunidad. Estas tres terribles cosas se materializan en la tragedia de la línea 12. Hoy no hay una sola persona investigada o en la cárcel de primer nivel, un político responsable por este tema no lo hay, porque entre todos se están protegiendo, parecieran una camarilla entre todos defendiéndose ante la irresponsabilidad que generó pérdidas humanas. Muchas gracias, senadora. Pasamos ahora con Gerardo Segura. Su primera pregunta dice, ¿qué opina de que México enviará representantes a Nicaragua a la toma de protesta de Daniel Ortega en contra de la postura de la Cancillería? López Obrador insiste en apoyar a las dictaduras que asesinan y arremeten contra la vida. ¿Es una alerta para nuestro país? ¿Qué decirle a la gente de esto? Bueno, decir que es muy lamentable que haya servidores públicos y que haya dinero de los mexicanos gastado para ir a apoyar a un violador de derechos humanos. Acudir con Daniel Ortega en este momento me parece una vergüenza como gobierno mexicano. Es claro, pues, que es un dictador, es una persona a la que lo que deberíamos hacer es reclamarle por los hechos, por las acciones de encarcelar a la oposición. Me parece un acto totalmente lamentable, un retroceso, y que este gobierno populista quiera ir a aplaudirle es una vergüenza. Está silenciado, Sergio. Perdón, senadora. En ese mismo sentido, me voy a adelantar con la pregunta de Vero Macías, que es sobre el mismo tema, y regreso a las de Gerardo Segura. Le pregunta su opinión sobre que la Cancillería había dicho que no enviaría a ningún funcionario a la toma de protesta de Daniel Ortega. Sin embargo, el presidente informó que sí habrá esa representación, ya que no ir la consideraría una imprudencia. Una imprudencia es ir. Primero, anoche, digamos que se supo que no iría una delegación, me parece una gran noticia. Hoy, que claramente pues ya hay un mandato desde Palacio Nacional para asistir, demuestra pues cómo este gobierno acompaña a los opresores, acompaña a los violadores de derechos humanos, y eso es terrible. Hace unos días, ustedes recordarán, el presidente de la República incluso citó a Desmond Tutu, ¿se recuerdan? Es increíble el doble discurso y la falta de objetividad y de visión que tiene
el presidente de la República. Acudir a este evento acompañando a un violador de derechos humanos es terrible para este gobierno y demuestra cuáles son sus intenciones y demuestra cuáles son, dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Pues así de lamentable, sí. Si a este gobierno le gusta juntarse con personas que encarcelan a sus opositores, con personas que están aferrados al poder, más allá de sacar adelante un país, sino están aferrados a la politiquería, pues dime con quién te juntas y te diré quién es. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿usted opina que el desastre en el combate a la pandemia es únicamente responsabilidad del gobierno actual y de López Obrador, que a diario incitaba a la ciudadanía a salir y reunirse en familia, y ahora hay más de 50,000 nuevos contagios y miles de muertos? ¿Qué llamado le haría a la ciudadanía para que esté consciente de esta situación? Pues miren, el ejemplo de hoy es muy claro, ¿no? El presidente de la República dice que está ronco y no trae cubrebocas. El presidente de la República sigue dando, bueno, y su equipo, ¿no? Acabamos de ver, hemos visto en las redes sociales su equipo de comunicación, cómo distribuye un video tratando de pues concientizar del virus con actores que no traen cubrebocas, hablando de la alimentación, pero no hablando de usar cubrebocas, de tener sana distancia, de no acudir a lugares concurridos, en fin. Me parece que la comunicación en este gobierno es un brutal desorden, pero todo está generado basado en 3 temas. Primero, el populismo aberrante. Segundo, una ignorancia que pues está costando vidas. Y tercero, yo diría, en esta falta de capacidad de hacer administración pública por el gobierno. No saben ser gobierno. Saben ser oposición y saben ser populistas y saben decir discursos, pues, digamos, baratos, pero lo que no saben es hacer gobierno. Por eso es que estamos viviendo hoy una de las peores tragedias en términos de salud. Estamos viviendo una, pues, crisis económica brutal y estamos viendo este tipo de inseguridad que amenaza a todo lo largo y ancho del país, que no había tenido precedentes en la historia moderna de nuestro México. Muy lamentable. Nos tocó el peor gobierno en la peor etapa de esta historia moderna con esta pandemia. Gerardo Segura también le pregunta, la inseguridad sigue desbordada y la economía sigue en caída libre, mientras López Obrador dice que piensa iniciar una gira por Centroamérica. ¿No es una vergüenza eso? ¿Cabría darle un ultimátum a López Obrador para que se ponga a trabajar y recomponga las cosas, o de plano que se haga a un lado por su propia voluntad para evitar la destrucción del país? ¿Cómo advertir a la sociedad de esto y que López Obrador prefiera entretenerse en campañas anticipadas que en recomponer la destrucción que ha ocasionado en estos primeros 3 años de gobierno? Mientras en México no hay pruebas, estamos viviendo una de las peores etapas de inseguridad con masacres en varios estados de la República. Estamos lamentablemente sufriendo una de las peores crisis económicas. Que el presidente de la República se quiera ir de gira con sus amigos populistas es una vergüenza. No puede ser que el presidente de la República quiera irse pues a apapachar, a aplaudir, a abrazar, ¿no? a los populistas que son sus amigos, que en lugar de hacer buenos gobiernos lo que están haciendo es precarizar más la vida de sus ciudadanos. Es una vergüenza, pero lo describe de cuerpo entero. No ha sido nunca su prioridad el bienestar de los ciudadanos. Su prioridad es continuar con el poder. Pase lo que pase y a costa de lo que sea. Lamentable, muy lamentable que quiera irse de gira por Centroamérica. Lo que debería de hacer es resolver los problemas de este país. Y finalmente tenemos a Misael Zavala, quien le pregunta, ¿qué opina sobre el ataque que desde el Congreso de Veracruz se lanzó contra la Comisión Especial del Senado, ya que pidieron un informe de los pormenores de la comisión y el sustento legal? ¿Cree que eso confronta también a Morena entre sí? Bueno, sin duda hay un enfrentamiento en Morena, eso a todas luces se ve.
lo que me parece más lamentable aún es que sigan solapando al gobierno de Veracruz o a los subordinados del gobierno de Veracruz. Lo que está pasando con el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, lo que está pasando con militantes del PAN, del PRI, del PRD, pues no se debería de permitir. Hay claramente una violencia en contra de quienes piensan distinto al gobierno actual, y eso, además de que de verdad es regresarnos al siglo pasado en términos de Estado de Derecho, demuestra pues que pues el gobernador, igual que el presidente de la Cámara de Diputados morenistas de Veracruz, ambos no reconocen ni a la oposición ni reconocen al otro, y ocupar a la fiscalía y ocupar la amenaza penal o incluso ejercer acción penal para llevarlos a la cárcel, más allá de si son de su mismo partido. El tema de fondo es que eso no se debería de permitir en pleno siglo XXI, cuando se supone que ya habíamos avanzado para que este tipo de cosas no sucedieran. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las compañeras y compañeros de la fuente. Les estaremos enviando los materiales en el transcurso en los próximos minutos. Muchísimas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Que sea una exitosa semana y a cuidarse, porque esto sigue muy complicado. Usen cubrebocas. Espéreme. Roncos. Perdóneme, senadora, me dicen que llegó una última, pero no veo dónde. Espéreme. Me acaban de decir que llegó una última pregunta. Edgar, ¿dónde llegó? Perdón, no la veo. Dice, Ricardo Sheffield, perdóneme, senadora, es que llegó de veras en este momento. Ricardo Sheffield aseguró que ya se están regularizando los vuelos en el aeropuerto. Sin embargo, la crisis se mantiene en el aeropuerto, donde se observa a la gente detenida esperando una solución. Con el riesgo de COVID, de que estén todos ahí. ¿Cómo debe responder el gobierno federal ante esta situación? ¿Es adecuado el discurso de tratar de minimizar la situación que padecen las aerolíneas por los contagios de COVID? Bueno, evidentemente hemos visto todo este proceso en la semana pasada y seguramente será parecida en esta semana, de cancelaciones de vuelos, de gente esperando durante muchísimas horas, no solamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino en los distintos aeropuertos de nuestro país, porque, pues a decir incluso de las propias aerolíneas, se están cancelando porque la propia tripulación tiene COVID y no hay posibilidades de volar. Y a mí me parece que regresamos al origen. Lo que tendría que suceder en este país, en los aeropuertos, en las terminales aéreas, incluso en el metro, ¿no? En el transporte público, es que la gente debería tener acceso a una prueba para saber si siquiera puede subirse o puede transportarse. Y una vez que haya, digamos, una masificación de pruebas, pues seguramente, claramente ya habrá mucho menos contagios. Yo solamente decir, esta necesidad de querer tapar el sol con un dedo es terrible, porque la realidad es que la gente se está contagiando. Todos aquí hoy conocemos gente de nuestro, digamos, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Hay muchísima gente contagiada, muchísimas personas que ni siquiera, pues, esta recomendación del gobierno, que es una vergüenza decir, si tienes síntomas, pues, aíslate, pues sí, si tienes síntomas tendrías que tener acceso a una prueba, saber si estás contagiado y por supuesto también aislarte, pero es increíble, pareciera que ya digamos, ya están de brazos caídos en el gobierno, ya no hay pues la posibilidad de aspirar a que haya una masificación de pruebas, cientos de miles de pruebas para que la gente pueda saber si está contagiada o no. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Prefieren gastar el dinero en otras cosas. No quieren gastar dinero en pruebas, prefieren gastar dinero en un aeropuerto inservible. Ahora sí, senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, agradecerle a las compañeras y compañeros. La última pregunta fue de Magali Juárez, no la mencioné. Entonces, bueno, les estaremos enviando los materiales y seguimos en contacto. Muchas gracias, senadora. Éxito, bonita semana para todos.